El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos, preciosa iglesia, damos gracias al Señor porque una vez más nos acercamos a la palabra para hacer nuestro estudio bíblico de hoy. Como ustedes saben, estamos hablando del hombre espiritual y este es el tema número 17 o parte 17, en donde con la ayuda del Señor vamos a hablar de los pecados de la carne. Y quiero, por supuesto, invitarles para que hagamos una oración. Amado Dios, muchas gracias por tu hermosa palabra. Gracias por concedernos el privilegio de acercarnos a este libro sagrado y poder, amado Espíritu Santo, a través de tu dirección y tu enseñanza, ser edificados como templo santo para el Señor. Gracias por mis hermanos y hermanas en diversos lugares donde nos escuchan y nos ven. Y oro para que en este momento tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy lo he llamado los pecados de la carne y es la enseñanza número 17 del hombre espiritual. Lo extraordinario de la Biblia, amados, es que no nos reserva nada, sino que nos muestra en realidad todas las cosas como son. Y en el capítulo 7 del libro de Romanos, el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, describe cómo él estaba experimentando una guerra en sí mismo profunda contra el pecado en el cuerpo. Y quiero invitarles, para no leerlo todo, que desde el versículo 11 del capítulo 7 leamos hasta el verso 21, pero yo te sugiero que tú en tu devocional te sientes y leas todo el capítulo 7 en el Espíritu para que puedas ver verdades maravillosas allí. Dice la palabra del Señor: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De la manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, responde el mismo apóstol, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Recuerde que está hablando Pablo. Porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y el verso 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y como ya vimos en temas anteriores, ese mí de Pablo nos habla de su yo. Así que, amados,
Se pueden clasificar las necesidades del cuerpo humano, y es lo que vamos a hacer en este estudio, en 3 categorías. Número 1, la nutrición. 2, la reproducción. Y 3, la defensa. Antes de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, estas para ellos eran necesidades legítimas. Y eran, por supuesto, ajenas al pecado. Pero solo después que el hombre cayó en el pecado, se convirtieron en instrumentos de iniquidad en sus vidas, como vamos a estar detallando. Así que en primer lugar, hablemos de la nutrición. En el caso de la nutrición, el mundo utiliza la comida para seducirnos. Y tú y yo sabemos que los medios de comunicación, los canales de televisión, la radio, etcétera, inundan la vida nuestra con una cantidad de información, de productos y de cosas que pretenden seducirnos. Y es que, amados, indudablemente, como pasó en el huerto del Edén, la primera tentación del hombre está en el campo de la comida. De la misma manera que la fruta del conocimiento del bien y del mal tentó a Eva, hoy en día el beber banquetes y darse gusto con comidas extravagantes se ha convertido en un pecado frecuente de la carne. Pues son muchos los que no comen, sino que viven llenos de gula, del pecado de la gula, para que, a ver si me hago entender. Así que entonces, lo que esto nos dice es que tú y yo no podemos tratar con ligereza el asunto de la comida. Porque muchos cristianos carnales han tropezado en ese punto. Y no es la excepción los creyentes de Corinto, que hacían tropezar a sus hermanos precisamente con el asunto de la comida. Es por eso, amados, que todos los que tenían el cargo de ancianos o diáconos dentro de la iglesia al comienzo, se les exigía que hubieran superado el punto de la comida. Y vamos a mirar 1 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 3 y 8. Dice la palabra del Señor, hablando de los ancianos de la iglesia, dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y el verso 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y aquí es obvio que hace referencia a lo que es comer y beber. Y es que solo la persona espiritual comprende la inutilidad de dedicarse a comer y a beber de una manera glotona, desordenada, pues las consecuencias finalmente son bastante fuertes para la carne, como nos dice 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31 dice la palabra del Señor. Noten bien: así pues, si coméis o bebéis, o sea lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que, amados, en asuntos de glotonería y de beber y de comer cuanta cosa nos ponen en la mesa, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Y que lo que comemos o lo que bebemos encima de nuestras comidas sea hecho para la gloria de Dios. En segundo lugar, encontramos la reproducción. Y todos sabemos que después de la caída, habiendo sido el plan original de Dios que el sexo sirviera para la multiplicación del hombre sobre la tierra, y eso era parte de su plan eterno, ese deseo sexual
luego de la caída se convierte en un deseo carnal o concupiscente. Y la Biblia relaciona de manera especial la concupiscencia, obviamente, como una obra de la carne. Incluso en el jardín del Edén, el pecado de la gula provocó de inmediato la concupiscencia de lo sexual, que produjo vergüenza a la primera pareja, como tú y yo leemos en Génesis, quienes de inmediato corrieron a tapar su desnudez porque sintieron vergüenza al ver que estaban desnudos. Y Pablo, amados, pone juntas estas cosas. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, versículos 13 y 15, nos dice la palabra de Dios: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Note, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Dice Pablo, de ningún modo. Y es que obviamente Pablo aquí relaciona la embriaguez con la maldad y la concupiscencia de la carne. Versículo 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí queda completamente claro este tema de la concupiscencia de la carne. Pero en tercer lugar también hablamos de la defensa. Y esta parte también es muy importante. Porque cuando el pecado, amados, ha conseguido el control y el dominio sobre nosotros, el cuerpo manifiesta su fuerza defendiéndose, en defensa propia, y el alma, por supuesto. Se resiste a todo lo que pueda interferir en su bienestar y en su placer. Comúnmente, amados, la autodefensa se manifiesta en muchas personas cuando van a ser corregidas o cuando encuentran que lo que están haciendo no es lo correcto a los ojos de Dios, expresando mal genio. Algunos se rebelan como fruto de su enojo y comienza a haber rivalidad y división entre los hermanos. Y la mayoría, cuando se siente descubierto en su pecado, procura siempre culpar a los demás. La mayoría culpan a Satanás. Y la verdad, amados, es que eso no es más que tratar de autojustificarlos. Pero es obvio que todos esos actos proceden de la carne. Y en consecuencia son eso, pecados de la carne. Y uno se pregunta con admiración cuántos de los pecados más oscuros de este mundo ¿acaso no surgen del amor propio? ¿De los malos deseos incontrolados y desbordados? Muchos de ellos no provienen de la vanidad y de todo lo demás que puede salir del yo, de la carne, que como ya vimos es enemigo de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, dice el apóstol, y tampoco puede. Así que, amados, un análisis de todos los pecados del mundo mostrará que cada uno de ellos está relacionado con estas tres categorías que acabamos de ver. Un cristiano carnal es aquel que muchas veces está dominado no solo por uno, sino por los dos o por los tres puntos en cuestión. Así que entonces,
No sorprende a nadie que una persona del mundo esté dominada completamente por el pecado de su cuerpo. Pero sí debe considerarse algo completamente anormal que un cristiano nacido de nuevo permanezca mucho tiempo en la carne. Que fracase en someter en su vida el poder del pecado. Y que muchos que uno conoce realmente casi siempre viven una vida de altibajos. Son como un yoyo, suben y bajan en cuanto a todas estas cosas. Por tanto, amados, un verdadero creyente debería permitir al Espíritu Santo que examinara su corazón profundamente, que lo instruyese y le mostrase la realidad de lo que está prohibido por la ley del Espíritu Santo, por la misma ley de la naturaleza, y todo expresado por Dios y aclarado completamente para ti y para mí en el Evangelio del Nuevo Pacto. Y este nuevo pacto nos revela todo lo que nos impide, por supuesto, vivir, reinar, andar en el Espíritu, es decir, reinar en plenitud. El llamado a reinar en plenitud hoy, que lo estamos ejerciendo en nuestras vidas, Dios lo permita en todos nosotros, es la habilidad de poder reinar sobre todas las pasiones pecaminosas de la carne. Es adquirir por medio de la templanza y el autocontrol, sobre todo, el poder dominar todo aquello que trata de privarnos de la libertad, que trata de hacernos y nos seduce para caer delante del Dios eterno del cielo. Y es una lucha, por supuesto, la que el verdadero hombre nacido de nuevo y mujer, por supuesto, enfrenta entre su espíritu y su carne. Pero la verdad es que tú y yo necesitamos, amados, poder vivir para Dios y servirle al Señor y a nuestro prójimo siendo verdaderamente libres. Por tanto, lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esta hora es que debemos entender, amados, y comprender con claridad que jamás nadie podrá emprender una vida plena espiritualmente hablando, mientras que todo este tipo de pecados y de concupiscencias no sean completamente eliminados de nuestras vidas. Yo sé que tú me estás entendiendo, y muchos de los hermanos que me han escrito haciendo preguntas y contándome de su propio testimonio tienen una lucha abierta contra la carne. Muchos tratan de justificar su comportamiento. Muchos tratan de, lo repito, echarle la culpa a los demás de lo que les pasa. La mayoría de los creyentes desde los púlpitos culpan de todas sus obras perversas de la carne a Satanás. Y por supuesto que nada de eso es una realidad. Somos nosotros, desde nuestro yo, los que permitimos que el pecado todavía domine en nuestra vida. Y que por supuesto rompa en nosotros la comunión que debemos tener con el Espíritu Santo y nos priva de vivir una vida plena en santidad, como ya les dije con anterioridad, reinando en vida, paz, gozo y libertad cada minuto de nuestras vidas. Así que, amados, debemos orar para que el Señor nos ayude a entender todas estas cosas. Si no, haremos al futuro un estudio completo de Romanos 7, porque es demasiadamente rico. Pero todo comienza por reconocer que el pecado mora en cada uno de nosotros y que nosotros solamente podemos vencerlo desde nuestro espíritu lleno del Espíritu Santo. Y como veremos en los próximos temas, entendiendo el poder de la cruz sobre la carne, entendiendo el poder de la cruz sobre el yo, sobre el alma, y cómo podemos aplicar esos principios de una manera clara, real, concisa y perfecta, para que podamos
en Cristo transformarnos de cristianos carnales a cristianos espirituales, vencedores sobre todos los apetitos y los malos deseos de nuestra carne. Así que con la ayuda del Señor seguiremos en nuestro próximo tema y todos, por supuesto, están cordialmente invitados a la próxima charla del hombre espiritual. Oremos. Amado Dios, lo primero que tenemos que hacer como creyentes es reconocer que el pecado mora en mí, es decir, en mi carne. Entender que la fusión alma y cuerpo es lo que la palabra de Dios determina como carnal, como vivir en la carne. Y comprender que tu palabra nos da las herramientas y las armas suficientes para poder llegar a vivir y andar y pensar y movernos en el espíritu. Y desde nuestro espíritu tener el control sobre todos los malos deseos de este cuerpo, sobre las malas decisiones que muchas veces toma nuestra alma, control sobre esas emociones que perjudican nuestro diario vivir y nos roban la paz y la tranquilidad, basado siempre en sentimientos engañosos y en pensamientos que distan de ser los pensamientos del Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu humano. Oro, mi Señor, para que mi hermano y mi hermana sientan en su ser interior el deseo de conocer más sobre estas cosas. Sé que no son fáciles de enseñar, que pueden ser difíciles de aceptar por muchos, pero es lo que tu palabra tiene para nosotros en el recorrido de este tema maravilloso del hombre espiritual, que con la ayuda del Señor seguiremos haciendo, para gloria de Dios, para bendición de nuestras vidas y para edificación, por supuesto, del cuerpo de Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén, amén y amén. Amados, gracias por estar suscritos en nuestro canal. Estamos cerca de los 8,000 miembros, muy cerca. Oremos para que el Señor lo permita, pero yo les ruego un favor. Denle like al video. Si el video lo edifica, es una manito que hay allí. Denle un clic a esa manita. Denle clic a la campanita para que YouTube comparta con muchas más personas y publicite esta clase de videos que por supuesto que no son sencillos de ver por muchas personas que no están interesadas en el mundo espiritual, pero que es el propósito con el cual Dios ha levantado este ministerio. No se olviden del WhatsApp que coloco aquí en la parte inferior, donde tú y yo tenemos contacto continuo diariamente, donde estoy compartiendo los videos que voy subiendo a la red y el material escrito, para que usted en un momento determinado también tenga la facilidad de compartir con sus hermanos, de predicarlo desde un púlpito a una congregación, porque nada de lo que estamos haciendo aquí tiene derechos de autor, porque todo procede únicamente directo de la palabra de Dios. Así que, amados, que mi Señor les continúe bendiciendo. Gracias por su atención y nos vemos en el tema número 18 del hombre espiritual en una próxima ocasión. Solo me resta decirles gracias por su compañía y que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta la próxima y felicidad.